Durante años, nadie le dirigía la palabra, hasta que un perro lo miró como si valiera oro. Lo que vino después, nadie pudo explicarlo, pero cambió su destino para siempre. Nadie en esa ciudad olvidó jamás la imagen. Un hombre sucio, con barba descuidada, cubierto por una manta raída, caminando por la calle con un perro a su lado y una sonrisa que nadie comprendía. Lo miraban, lo ignoraban, algunos se burlaban, pero ese perro parecía ver algo que los demás no veían. Y lo que ocurrió después transformó una vida que ya todos daban por perdida. Antes de ser el millonario del callejón, Marcos no era más que un mendigo más en medio del ruido, de los autos, del cemento y la indiferencia. Dormía en cartones húmedos, comía cuando alguien dejaba caer algo, hablaba solo porque nadie lo escuchaba. Una sombra, un fantasma con corazón. Lo había perdido todo: su familia, su trabajo, su dignidad. El alcohol se había convertido en su única compañía fiel, hasta que lo conoció a él. Era una noche fría, el tipo de noche en que el asfalto parece de hielo y los huesos se quejan de estar vivos. Marcos estaba tirado bajo un viejo toldo de una tienda cerrada, temblando y abrazado a una botella vacía, cuando escuchó un pequeño gemido. Abrió los ojos. Frente a él, temblando también, había un perro mestizo, flaco, con una oreja caída y ojos enormes que brillaban con una mezcla de miedo y ternura. No tenía collar, no tenía nombre, pero tenía algo más valioso: tenía alma. Marcos, sin entender por qué, estiró la mano. El perro no huyó. Se acercó, se acurrucó. Se quedaron así uno al lado del otro, dos seres rotos encontrando calor en medio del abandono. Desde esa noche fueron inseparables. Marcos le puso por nombre Tesoro, no porque tuviera oro, sino porque por primera vez en años alguien, aunque fuera un animal, lo había mirado como un ser digno de amor. Los días siguientes, la gente empezó a notar algo extraño. El mendigo seguía en la calle, pero ya no hablaba solo. Le hablaba al perro. Ya no pedía con desesperación, sino que sonreía, incluso cuando no le daban nada. A veces, compartía su pan con Tesoro antes de comer él mismo. El perro lo había cambiado. Y luego empezaron los milagros. Una tarde, mientras Marcos dormía en el mismo rincón de siempre, Tesoro se escapó corriendo. Ladraba sin parar frente a un edificio, moviéndose de un lado a otro. Un grupo de personas se acercó, pensando que estaba herido o rabioso, pero lo que descubrieron fue otra cosa. El perro olfateaba con insistencia una esquina del edificio. Cuando los bomberos fueron llamados, por precaución, descubrieron una fuga de gas que pudo haber explotado en cualquier momento. Los noticieros hablaron del perro callejero que salvó un edificio entero, y en la foto de portada, junto al perro, estaba Marcos, abrazándolo. Ese fue el inicio. Un empresario local, conmovido por la historia, fue a buscar al mendigo. Quería conocerlo, agradecerle por cuidar de un animal tan especial. Marcos, aún con ropa vieja, lo recibió con una dignidad inesperada. «No soy nadie, señor», le dijo. «Él es el héroe. Yo solo le di un pedazo de pan.
Pero el empresario vio más. Vio un hombre que, pese a todo, aún tenía esperanza en sus ojos. Le ofreció un empleo básico en su empresa de mensajería y Marcos aceptó. Con Tesoro a su lado, fue todos los días. Puntual, humilde, fiel, como el perro. Pasaron semanas, luego meses. El empresario, impresionado, le ofreció un puesto fijo. Marcos se esforzó. Aprendió rápido. Dejó el alcohol, no porque alguien se lo exigiera, sino porque no quería que Tesoro lo viera caer otra vez. Un día, el perro volvió a sorprender a todos. Durante un recorrido, Tesoro empezó a ladrar insistentemente frente a un automóvil. El dueño pensó que era una molestia, pero el perro no dejaba de rascar la llanta trasera. Cuando revisaron, encontraron una fuga en el sistema de frenos, otra tragedia evitada. El empresario, maravillado, le dijo a Marcos que ese perro tenía algo especial. Y lo era. Marcos, con algo de dinero ahorrado, alquiló un pequeño cuarto. No era un palacio, pero tenía techo y ducha. Compró una cama para él y una para Tesoro, porque así debía ser. Y entonces sucedió lo inesperado. Una mujer joven, de una agencia de talentos para cine y publicidad, se cruzó un día con Marcos y Tesoro en el parque. Tesoro estaba jugando con unos niños, moviendo la cola, dejando que lo abrazaran. Ella no pudo evitarlo. Le tomó una foto y la subió a redes sociales con un texto que decía: «Este perro debería estar en una película». La imagen se hizo viral. Al día siguiente, Marcos tenía decenas de mensajes. Empresas, marcas, productores, todos querían al perro. «No sé si es actor», decía Marcos, «pero si esto puede ayudarnos a vivir mejor, lo intento». Y así comenzó otra etapa. Tesoro apareció en un comercial de comida para mascotas. Luego, en una serie infantil. Fue portada de una revista. Cada contrato venía con condiciones: bienestar animal, respeto y que Marcos estuviera presente en todo. En menos de un año, lo que ganaban ambos superaba lo que Marcos había visto en toda su vida. Pero no fue el dinero lo que lo transformó. Fue la gratitud. A mitad de su camino, cuando ya vivían en una casa modesta pero cálida, Marcos donaba parte de lo que ganaban a refugios de animales. Iban juntos. Tesoro caminaba entre jaulas y Marcos contaba su historia. Decía: «Yo no salvé al perro, él me salvó a mí». Y era verdad. Lo que ocurrió después fue aún más increíble. Una fundación internacional de bienestar animal le ofreció un puesto como embajador de historias de redención. Viajó a otros países contando cómo un perro callejero le devolvió no solo un hogar, sino la fe. Años después, Marcos publicó un libro. Se titulaba Tesoro, la historia del perro que me encontró cuando yo ya no me encontraba a mí mismo. Fue un éxito, no por fama, sino porque cada página tocaba el corazón. Y cuando le preguntaban cómo se volvió millonario, él no hablaba de contratos ni de fama. Decía: «Fue cuando entendí que no estaba solo, que Dios puede usarte incluso cuando te sientes basura, que a veces el milagro no viene con rayos en el cielo, sino con patas sucias, mirada tierna y un ladrido en la noche». Porque sí, Tesoro fue más que un perro,
fue instrumento divino. Y aunque la gente al principio no lo entendía, ahora todos sabían. No fue el mendigo el que salvó al perro. Fue el perro quien volvió valioso a quien todos habían desechado. Y si esta historia tocó tu alma, suscríbete para escuchar más relatos que el mundo necesita recordar. Nos vemos en el próximo video.